básicamente esto es lo que tenían para su tarea del día viernes y es más o menos este formato que se va a manejar para la parte práctica de su examen de la próxima semana. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que tenían que hacer? Es lo siguiente. Entonces, en primer lugar, tenemos que, no quiero que se olviden en ningún momento, que cuando hacemos un análisis de orina, vamos a tener siempre tres partes o tres exámenes para hacer el análisis de orina. El examen físico, el examen químico y el examen de sedimento o el examen microscópico. Eso acuérdense de aquí para toda la vida. Pero también les mencionaba que tenemos que tener mucha información o la mayor cantidad de información del animal del que proviene esta muestra para poder hacer un mejor diagnóstico, porque puede ser que tengamos algunas muestras inapropiadas o algunas muestras de un animal que está recibiendo algún tipo de medicación o algún tipo de alimentación y que puede llegar a variarnos los resultados, alterarnos todo. Entonces aquí siempre les voy a poner, ya sea en el examen o en el caso del día viernes en su tareita, toda la información correspondiente que podamos tener. En la parte de arriba tenemos toda, simplemente ha sido información que les he dado de la muestra que ha llegado al laboratorio para el análisis. Primero que nada, ¿qué tipo de muestra era? Era una muestra de orina. En segundo lugar, ¿cuál ha sido el medio de toma de muestra? Si ha sido por micción espontánea o si es que hemos sacado esa muestra por medio de una sonda o si es que hemos introducido una aguja para poder extraer directamente el contenido de la orina de la vejiga. Entonces, es importante que sepamos esto porque puede ser que la técnica nos llegue a alterar algunos de estos resultados acá, dándonos algún falso positivo o dándonos algún falso negativo. Entonces, importante saber esto. Pueden estar estudiando, repasando desde ahora que cómo puede llegar a afectar la muestra de orina la micción espontánea, por ejemplo, la presencia de contaminantes como bacterias, ¿no? Que cómo puede llegar a alterar la sonda o la cistocentesis para esa muestra de orina, porque tal vez puede ser que tengamos presencia de sangre en esa orina, pero por una mala manipulación, una mala extracción de esa muestra de sangre. O sea, siempre tenemos que tratar de actuar como investigadores, eh, como detectives y tratar de ver siempre, esto ha podido alterar de alguna manera la muestra, esto puede ser que haya alterado de esta otra manera, tratar de relacionar todo, de interrelacionarlo todo. La hora de toma de muestras para saber si es que ha sido una hora donde se encuentran con mayor concentración los elementos en esa orina, que ya saben, la primera orina de la mañana es la más recomendada. En este caso les he colocado a las 7 de la mañana, digamos, por poner una hora simplemente haciendo referencia que ha sido temprano en la mañana. Obviamente los animales van a hacerlo más tempranito, pero bueno, ha sido simplemente un ejemplo. Luego la hora de procesamiento de esa muestra. Esto también va a ser muy importante porque puede ser de que yo les coloque hora de toma de muestra 7 de la mañana y les ponga hora de procesamiento 10 de la noche. Entonces, ya les había comentado que una muestra después de las 2 horas tiene que tener algún tipo de conservante, sea físico o químico, pero que ya van a haber alteraciones en esa muestra de orina. Así que esto también es clave para entender algunos resultados y hacer algunos diagnósticos. Porque si tenemos que de la toma de hora de la hora de toma de muestras a la hora del procesamiento, no ha pasado mucho tiempo, no vamos a tener resultados falsos positivos o falsos negativos. Así que van a fijarse, van a poner mucho ojo a esto, si es que la hora está dentro de las 2 horas correspondientes o si ya estamos hablando de una muestra ya muy, muy vieja y que realmente no nos va a dar resultados confiables, que puede ser que nos dé resultados elevados, pero si vemos la hora podemos decir fácilmente esta orina ya no nos sirve porque ya ha pasado mucho tiempo entre lo que corresponde y realmente no nos van a dar resultados confiables. Entonces, eso es muy importante que tomemos en consideración. En este caso igual les he colocado y les voy a poner uso de conservantes. Si es que esa orina ha sido analizada en esas 2 horas y no ha habido ningún uso de conservantes, entonces podemos estar tranquilos de que no va a haber ninguna alteración en esa muestra, no vamos a tener falsos positivos ni negativos.
Pero van a haber problemas si decimos uso de conservantes, ninguno, y vemos que ha pasado más de 2 horas entre la hora de toma de muestras y la hora del procesamiento. Entonces ahí vamos a ver de que hay muchos elementos que por falta de conservación de esa muestra se han desintegrado o han cambiado. Y si es que en uso de conservantes se coloca, sí, conservantes físicos o conservantes químicos, igual tenemos que recurrir a nuestra capacidad de detectives y pensar, bueno, si se ha utilizado la refrigeración o si se ha utilizado, no sé, formol, alcohol, formalina, cómo ha podido llegar a afectar algunos elementos. Eh, Conocer, ¿no? Tal vez, no sé, la formalina llega a disolver la presencia de glucosa en esa muestra de orina y vemos que en nuestras tiras reactivas, evidentemente, la glucosa ha sido negativa. Entonces ahí también tenemos que poner a pensarnos. Puede ser que haya salido negativo, pero ¿por qué hemos usado este conservante? Entonces, les repito, tenemos que buscar la manera de interrelacionar todo. Luego los datos del animal. Entonces aquí ya les he puesto, ustedes pónganle el nombre que quieran a ese perro, gato, vaca, lo que sea. Y la especie, si es canino, en este caso les he colocado, era un perro. La edad, en este caso tenía 5 años. La raza era un perro, era un mestizo. El sexo era macho, la alimentación que recibía, en este caso, alimento balanceado. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, varias veces ya se ha mencionado, si es un animal que come mucha beterraga, vamos a tener que sus orinas, sus heces pueden tener esta coloración por el betacaroteno. Entonces tenemos que considerar igual. El olor igual puede variar según la alimentación. La medicación, si es que está recibiendo algún tipo de medicamento en concreto, porque ya saben, el color, el olor y otros elementos pueden alterarse por la presencia de algún fármaco. Así que tenemos que saber si no hay ninguna medicación, entonces, bueno, estamos libres de eso y hacemos nuestro análisis sin ningún problema. Si se menciona algún fármaco y sabemos que puede causar variaciones en nuestra interpretación, lo anotamos, decimos, puede alterar de tal manera. Y si es que hay algún otro dato que se registra, en este caso se menciona que el animal sentía dolor al orinar. Entonces, en su examen se los voy a poner de esta manera, con toda la información sobre la muestra, la hora, los conservantes y demás, y la información sobre el animal del cual se ha analizado la muestra. O sea, eso para que pueden estar anotando aparte en un papelito cómo algunos elementos pueden llegar a causarnos falsos positivos o falsos negativos. Entonces, esto puede ir aparte, simplemente para que vayan ustedes anotando, rayoneando y analizando. Entonces, fuera de esta información que les he dado, ya les mencioné el examen físico, químico y de sedimento que se realizó esa muestra. Estos son los resultados que se habían obtenido. Entonces, en el examen físico, después de que se había realizado en el laboratorio, hemos anotado, supuestamente, vamos a imaginarnos que hemos anotado, o tal vez alguien nos ha mandado esto para que nosotros interpretemos, eh, una orina con un color amarillo intenso. Entonces, lo que yo les había pedido para su tarea y lo que les voy a pedir en su examen es que aquí al ladito o aparte, si ustedes quieren, hagan una interpretación individual de cada componente. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos examen físico, color amarillo intenso, entre paréntesis, con otro color, abajo, en otra hoja, ya como ustedes quieran. Hacen una pequeña interpretación de a qué se puede deber el color amarillo intenso. Entonces, ahí ya pueden hacer como una listita de posibilidades de por qué esa orina está con ese color. No sé, pueden poner puedes tener este color porque la concentración de la orina era muy elevada, el animal estaba deshidratado, o pueden poner algunas causas patológicas, ¿no? Es decir, no sé, tal vez es amarillo intenso porque hay sospecha de que el animal tenga algún problema a nivel hepático o en los conductos biliares. Entonces hacen una interpretación individual de por qué esta orina puede estar de este color amarillo intenso. ¿Qué les hace pensar? ¿Con qué podemos relacionar que esa orina amarillo intenso está de esta manera? Entonces, en primer lugar, interpretación específica para hacer una listita de posibles causas de este color en la orina. Esto nos va a servir mucho en la interpretación final general, el diagnóstico general. En segundo lugar, teníamos que, ante el análisis, hemos determinado que el olor de esa orina era pútrido.
Entonces, aquí igual hacemos una interpretación específica. ¿Qué nos dice, qué nos indica, qué nos hace sospechar cuando tenemos una orina con ese olor? ¿Es normal? ¿Es anormal? Vamos a revisar igual la especie y la alimentación para saber si puede estar relacionado ese olor por la especie o por el alimento que se le está dando a este animal, o si este olor es a raíz de algún tipo de enfermedad por la que puede estar atravesando, atravesando este animal. Perdón, espérenme un ratito. Tenía que apagar mi teléfono, o si es por alguna enfermedad que está pasando este animal. Entonces, igual aquí en paréntesis, o con la flechita, o con otro color, o ya ven como ustedes, hacen igual una lista, una pequeña lista de a qué relacionan ese olor pútrido, si es, si ustedes creen que es por a raíz de alguna enfermedad, o es por otras razones. Igual una pequeña listita, unas 3 por lo menos, ¿no? De a qué se puede deber ese olor pútrido. La transparencia, si esa orina está transparente o tiene algún grado de turbidez. De la misma manera, aquí vamos a colocar una flechita y vamos a colocar interpretación general a qué se debe que esa orina pueda estar turbia. Dependiendo de la especie, eso será normal, será anormal, será tal vez por presencia de bacterias, será tal vez por alguna enfermedad en específico, será tal vez porque esa muestra ya ha pasado mucho tiempo desde que han tomado la muestra y la han procesado, será porque tal vez se ha utilizado alguna mala concentración en un conservante químico. Entonces ya hacen igual una pequeña lista de una interpretación de por qué esa orina puede estar turbia. La viscosidad, lo mismo, acuosa, hacen su flechita e interpretan qué significa una orina acuosa. ¿Es normal o significa o nos hace sospechar de algún tipo de enfermedad? Y si nos hace sospechar de algún tipo de enfermedad, colocamos, sí, puede ser, no sé, porque el animal, no sé, tiene problemas a nivel de la vejiga, o tiene cistitis, o tiene problemas en algún otro nivel. Entonces hacemos nuestra interpretación. Si es cualquiera de estos es normal, simplemente en la flechita se pone el color es normal, el olor es normal, la transparencia es normal, la viscosidad es normal, eh, y si es que registran alguna anormalidad, sea fisiológica o sea patológica, hacen una listita de las posibles interpretaciones de por qué este color, por qué este olor, por qué esta transparencia o turbidez, por qué esta viscosidad. Entonces, esa era la primera parte de lo que tenían que hacer en su tarea. Hacer una interpretación específica de estos 4 elementos tras el examen físico de esa muestra de orina. Color, olor, transparencia, viscosidad. La segunda parte consistía en el examen químico. Entonces, vamos a imaginar que se realizó el examen químico, mediante una tira reactiva. Entonces hemos dejado la tira reactiva, que digamos que vamos a confiar de que han pasado los 2 minutos y se ha hecho el análisis correspondiente. Entonces, en base a esa tira reactiva, hemos sacado los siguientes resultados. El pH era de 8. Las proteínas estaban presentes, pero levemente porque tenían solamente una cruz. La bilirrubina estaba altamente presente porque hemos visto 3 cruces. El urobilinógeno estaba medianamente presente porque teníamos 2 cruces. Los nitritos estaban medianamente presentes porque teníamos aquí 2 cruces. Las cetonas o cuerpos cetónicos no estaban presentes en esa muestra de orina porque tenemos aquí un resultado negativo. La glucosa tampoco estaba presente en esa muestra de orina. ¿Por qué? Porque tenemos aquí que nos han mostrado un resultado negativo. Esto quiere decir que no ha habido ningún cambio de color en las tiras reactivas, por si acaso. Los leucocitos estaban moderadamente presentes porque hemos visto aquí 2 cruces. Y teníamos leve presencia de sangre en esa muestra de orina porque hemos visto que tenemos una cruz aquí presente. Entonces, antes de especificar un poquito más este detalle, simplemente que les quede claro que cuando hablamos de pH, recuerden que la escala del pH siempre va a ir desde lo que viene siendo el 1 hasta el 14, y nunca se olviden que mientras más alto es, estamos hablando de un pH más alcalino o más básico. Mientras que si hablamos de un número más bajo, por ejemplo un 1, estamos hablando de un pH cada vez más ácido. Entonces, eso siempre tómenlo en consideración. El número máximo va a ser 14, la mitad va a ser 7,
Entonces, los números que estén cerca, ese 7 puede ser un 6, puede ser un 7, puede ser un 8, normalmente vamos a tomarlo como si fuera un pH neutro. Números mucho más elevados, vamos a decir que estamos hablando de un pH básico o alcalino. Números mucho más bajos nos van a demostrar, nos van a mostrar que ese pH es ácido. Entonces, esto tenemos que tener en consideración. Y siempre que hablemos de pH, al instante tenemos que pensar qué especie estamos analizando. Nunca se olviden que carnívoros van a tener siempre un pH más ácido, herbívoros van a tener un pH más alcalino, y vamos a ver el tema de la alimentación. Ya sea por lo mismo, ¿no? Si tenemos un animal que solamente se alimenta de carne, vamos a tener un pH ácido. Si tenemos un animal que se alimenta con otro tipo de alimentos, podemos tener un pH más alcalino. Entonces, cuando hablemos de pH, esos son los parámetros que siempre tenemos que tener en consideración, que mientras más alto, más alcalino, mientras más bajo, más ácido. 6, 7, 8 son considerados neutros y que tenemos que saber siempre qué especie es, qué alimento recibe esa especie para poder hacer mejor una interpretación, porque lo que siempre les digo, lo que puede ser normal para algunas especies puede ser anormal y peligroso para otras especies y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer acá? Igualmente, hacer su interpretación uno por uno, poner su flechita y decir, bueno, primero, este pH es neutro, alcalino o ácido. Yo creo que esto no lo he especificado, así que no hay problema, pero en su examen, por favor, especifiquen esto. Flechita, ¿es un pH alcalino, es neutro o es ácido? Y una vez de que hayan determinado cualquiera de estos tres, colocan, ¿es normal o es anormal? Y si ese pH es anormal para esta especie, su interpretación de por qué es anormal o qué nos puede indicar si ese pH es alcalino o si ese pH es ácido. ¿Qué nos puede indicar? Que hay fallas renales, que hay presencia de bacterias, que no sé, está fallando algún otro órgano en el cuerpo de ese animal. Entonces, en el pH, eso, interpretación. Si es normal, alcalino o ácido, y si es normal o es anormal, y si es anormal, qué interpretaciones podemos hacer de este pH. Con respecto a los otros elementos, lo mismo. Las proteínas, por ejemplo. Si nos diera negativo, podemos decir, esto es normal. Si nos diera positivo, vamos a decir, bueno, puede estar presente por causas fisiológicas o puede estar presente por causas patológicas. ¿Qué interpretación podemos dar a nivel fisiológico o patológico de la presentación de esas proteínas en la orina? ¿Qué nos puede decir la presencia de proteínas en la orina? Igual hacemos una lista. Puede ser que está pasando esto, posibilidad de que el animal tenga esta enfermedad o que esté padeciendo de esto, etcétera, etcétera. Lo mismo con la bilirrubina. La presencia de la bilirrubina, ¿qué nos puede indicar con respecto a ese animal? Que el animal tendrá problemas hepáticos o que tendrá esto, aquello, el otro. Igual una pequeña listita de interpretaciones que nos pueden decir, bueno, la bilirrubina significa que este animal puede estar enfermo de esto. Urobilinógeno, lo mismo. Si es que se presenta este elemento químico, ¿qué interpretaciones podemos hacer? ¿Qué nos hace pensar? Los nitritos, lo mismo, interpretación, si está presente, ¿qué nos hace pensar? ¿Qué diagnósticos o interpretaciones tenemos? Las cetonas, lo mismo, ¿qué nos hace pensar? La glucosa, lo mismo, los leucocitos y la sangre. Entonces, hacemos siempre en cada uno interpretación de qué posibles enfermedades o qué posibles trastornos o qué anormalidades temporales fisiológicas nos puede indicar la presencia de estos elementos. Para que no se compliquen más de la cuenta en su examen principalmente, si es que les pongo que está presente, voy a ponerle siempre 3 cruces para que les quede clarito de que ese elemento está muy, pero muy presente en la orina y por tanto este animal tiene algún problema patológico presente. Porque no quiero confundirlos, porque, bueno, por si acaso, se espera que en las tiras reactivas ninguno de estos elementos está presente. En un animal sano se espera que todito salga con negativo, 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 que no haya cambio de coloración en esas tiras reactivas. Es lo que se espera de un animal sano. El problema nace cuando ya empieza a haber el cambio en la coloración y empiezan a presentarse las crucecitas, ¿no? Levemente positivo, moderadamente o altamente presente en esa muestra de orina. Ahí es donde empiezan las preocupaciones y decir, ya algo malo tiene este animal. Entonces, existen algunos elementos
que pueden estar presentes levemente sin que nosotros nos rasguemos las vestiduras o nos saquemos los pelos de la cabeza, pensando que ese animal está enfermo. O sea, existen algunos elementos que sí pueden estar levemente, pero lo ideal siempre es que tengamos negativo en todo. Pero bueno, para evitar justamente las confusiones, es decir, la proteína podrá estar levemente presente o lo considero como patológico, los nitritos podrán estar levemente presentes o lo considero como patológico. Para evitar las confusiones, yo les voy a colocar las 3 cruces para que vean que realmente está ahí y es peligroso. En estos casos, bueno, prefería que lo tomen de todas formas, aunque tengamos una sola crucecita, como algo ya de cuidado. Pero bueno, si en algunos sectores han puesto como en proteínas, por ejemplo, en algunos animales puede ser normal, eh, es válido. Pero bueno, en el examen les adelanto que les voy a poner altamente presente para que sepan que sí está presente, que es patológico y que hay que hacer algo al respecto. Entonces ya saben, negativo, ausencia, una cruz levemente, moderado y altamente presente. Mientras más presente esté aquí, más preocupante es la situación de la salud de ese animal. Y finalmente, tenemos, voy a salir de pantalla completa, tenemos lo que viene siendo ay Dios mío, el examen de sedimento, porque se ha cortado la opción de compartir, donde simplemente les he colocado la lista de los elementos que se han encontrado en esa muestra de orina vistos al microscopio. Esto varios de ustedes no lo han interpretado, también tenían que hacer una interpretación correspondiente. Entonces, la persona, el laboratorista, ha encontrado todos estos elementos y tal cual se los voy a poner en el examen, en esa muestra de orina. Entonces, aquí igual tenían que desarrollarlo. La presencia de bacterias, ¿qué interpretaciones puede tener o qué nos hace pensar? Que puede haber infección, que puede haber otro tipo de elementos o que la muestra puede estar contaminada o algún otro tipo de interpretación. Entonces, ¿qué interpretación le dan a la presencia de bacterias? Se ha encontrado cilindros leucocitarios. Igual, ¿tiene significancia clínica o no tiene significancia clínica el hallazgo de cilindros leucocitarios? Si tiene significancia clínica, ¿qué interpretaciones podemos sacar de acá? ¿Por qué pueden haber este tipo de cilindros? Células del epitelio de transición, igual podemos decir, bueno, puede que sea normal o puede que sea normal y qué interpretación le damos. Presencia de eritrocitos, igual, ¿cuál es la interpretación? ¿Qué nos hace pensar que ha habido presencia de eritrocitos en esa muestra? Presencia de leucocitos, ¿qué interpretación tenemos? Esto puede estar relacionado igual con lo que hemos puesto acá. ¿Qué nos puede indicar la presencia de leucocitos en sangre, perdón, en orina? Se han encontrado cilindros granulolipídicos. ¿Tiene significancia clínica o no tiene significancia clínica? Si tiene significancia clínica, ¿qué interpretaciones podemos hacer? Se han encontrado cristales de oxalato de calcio. ¿Tiene significancia o no tiene significancia? Si tiene significancia, ¿qué interpretación podemos realizar? Se han encontrado cristales de uratos amorfos y cristales de tirosina y leucina. Cada uno de estos cristales igual, ¿tienen significancia? ¿No tienen significancia? ¿Y qué interpretaciones podemos dar? Y otros elementos que se han encontrado, como filamentos y algunas basuras, igual. ¿Qué nos puede hacer pensar? Tal vez que la muestra está contaminada o qué interpretación podemos darle. Entonces, bueno, básicamente es la manera en que tenían que resolver su tarea del día viernes, hacer una interpretación de cada uno de estos elementos, del examen físico, del químico y del de sedimento. Y una vez de que han hecho su interpretación individual de cada uno de estos elementos, simplemente se iban al final y hacían su diagnóstico final en base a los resultados en la orina. Entonces ya les iba a ser más fácil también en base a lo que tenían aquí sus interpretaciones de cada uno, porque simplemente era eh, interlazar todo lo que tenían acá y hacer una interpretación general de decir, bueno, si hemos visto que había bilirrubina, puede significar un daño hepático y el color, por ejemplo, amarillo intenso nos puede confirmar que hay daño hepático, puede ser la presencia de bilis. Alguno de estos elementos aquí presente también me confirma de que puede haber algún daño a nivel del hígado y ya podemos hacer nuestra interpretación o diagnóstico general que va a decir, en base a los elementos estudiados o observados en el análisis de orina, podemos asumir de que el animal
está padeciendo de algún tipo de enfermedad hepática o a nivel hepático. Si quieren, pueden ponerlo más específico y pueden tal vez ya poner un diagnóstico de decir, bueno, sí, se presume que este animal está pasando por un proceso de cirrosis, por ejemplo. Entonces, bueno, básicamente es de esa manera que tenían que desarrollar su tarea del viernes y más o menos así va a ser la parte práctica de su examen de ciclo.